Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Un muro más para Donald Trump. La iniciativa alemana de trasladar una pieza del muro de Berlín a Washington para que fuese entregada al presidente estadounidense Donald Trump fue con motivo del 30º aniversario de la caída del muro de Berlín. El segmento es una parte original del muro, siendo depositado frente a la Casa Blanca. Sin embargo, en un principio rechazaron a aceptarlo. Donald Trump, sin embargo, sigue adelante con sus planes de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. Y una iniciativa alemana trasladó una pieza del muro de Berlín a Washington para que sea entregada al presidente Donald Trump con motivo del 30º aniversario de la caída del muro. El segmento de 2.7 toneladas es una parte original del muro y fue puesto frente a la Casa Blanca. Sin embargo, rechazaron aceptarlo. Esta iniciativa alemana pretende recordar al presidente estadounidense el compromiso de su país con un mundo sin muros y una sociedad abierta. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no acordó con China la retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial, pese a lo anunciado por el ejecutivo chino y confirmado posteriormente por fuentes estadounidenses. Además, Donald Trump insistió en que la firma con su homólogo chino Xi Jinping podría ser en Iowa, un estado clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por ser el primero en celebrar su proceso de materia primaria. Ahora, las palabras de Donald Trump sobre los aranceles contradicen el anuncio que hizo el Ministerio de Comercio chino, que aseguró que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para cancelar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa que comenzó en marzo del 2018. Donald Trump, quien se opuso durante el día viernes a una supresión total de los aranceles que Washington impone a China. Esto, horas antes a esto, portavoces del gobierno chino habían afirmado que su país junto a Estados Unidos habían acordado un levantamiento por etapas de los aranceles adicionales y que ambos países se aplican desde marzo del 2018 y que, recordemos, ha desatado toda una guerra comercial. Algo que Trump finalmente se refirió de esto durante la jornada de ayer, y desde Pekín también llevan varios meses pidiendo la supresión de los aranceles adicionales. Esto también como una condición para que ellos también firmen el tratado de Trump, que a su vez ha sido una medida de presión para lograr un tratado favorable, al menos para Estados Unidos. Ambos países, recordemos, alcanzaron hace 4 semanas ya un pacto preliminar sobre aquellos temas de negociación en los que había algún consenso entre ambos países. Ahora este preacuerdo tiene que ser sellado, recordemos, por el mandatario Donald Trump y su homólogo Xi Jinping. Este es un plan que se iba a firmar durante este mes en la PEC, algo que claramente se canceló en nuestro país y que ambos países entonces están organizando alguna cita para que finalmente se concrete este acuerdo. El embajador iraní en Reino Unido sostuvo que su país podría retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ya Irán había comenzado a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares en mayo del 2019, exactamente un año después de que Estados Unidos rompiera el Plan de Acción Integral Conjunto e impusiera sanciones unilaterales a Teherán. Sin embargo, el viceministro de Exteriores ruso dijo que la esperanza de que Washington comprenda las secuelas del Plan de Acción Integral Conjunto provocará el desmoronamiento del que incluso podría llevar a un conflicto armado abierto. Sobre el Plan de Acción Integral Conjunto había sido suscrito por el Grupo 5+1, estando los países de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania y Teherán en julio del 2015, tras años de negociaciones. Irán salió en defensa del cuarto paso que dio en el proceso de la suspensión de sus obligaciones en el marco del acuerdo nuclear. El canciller iraní, al arribar a Turquía, donde asistirá a una reunión de la Organización de Cooperación Económica, ECO, expresó que la medida fue una respuesta al incumplimiento del acuerdo por otros signatarios. Mohammad Javad Zarif manifestó, sin embargo, la disposición de Irán a dialogar. Nosotros damos los pasos necesarios para defender nuestros derechos en el marco del acuerdo nuclear en respuesta a la retirada de Estados Unidos del pacto
NATO y a la inexión de Europa, pero al mismo tiempo nunca hemos rechazado dialogar con otras partes. Actualmente mantenemos conversaciones con países que buscan salvar el acuerdo, como Francia. Desde Rusia, el vicecanciller iraní Abbas Araghchi criticó a Europa por no hacer lo suficiente después de la salida de Estados Unidos del acuerdo. En su opinión, aunque Teherán siempre ha buscado salvaguardar el pacto, lo más importante es que el trato pueda satisfacer los intereses del pueblo iraní. De todas maneras, lo más importante de todo es nuestro interés, no solo preservar el plan integral de acción conjunta. Es decir, lo más esencial para nosotros es que satisfaga el interés del pueblo, y esto requiere una severa voluntad que ya fue demostrada por parte de la República Islámica de Irán. Rusia, a su vez, responsabilizó a Estados Unidos por la situación actual en la que se encuentra el pacto. Denunció que si Estados Unidos no hubiera socavado el mismo, Irán no habría reducido sus obligaciones. Además, rechazó los intentos de Washington para demonizar al país persa. Estamos preocupados por los intentos de justificar las sanciones y las tensiones militares contra Teherán. Estados Unidos, una vez más, con sus ideas y su campaña de información, demoniza a otros estados. Eso es lo que hacen a alto nivel. Acusan a Irán de actividades terroristas. Permítanme citar que el mismo Estados Unidos es una fuente importante de terrorismo en todo el mundo. Estados Unidos abandonó en mayo de 2018 el acuerdo nuclear de manera unilateral y pese a la oposición de la comunidad internacional, un año después y ante la inacción de Europa, Teherán comenzó a suspender parte de sus compromisos. En su último paso, inyectó gas UF6 a las centrifugadoras del complejo nuclear de Fordo. Rusia y Estados Unidos mantienen una disputa en torno a la producción de armamento y más aún tras el abandono de Estados Unidos del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance. En ese contexto, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Rusia está empezando a desarrollar misiles de mediano y corto alcance, como respuesta recíproca a las acciones de Estados Unidos, con respecto a la exigencia de Washington de incluir a China en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el START 3, para poder prorrogar el acuerdo bilateral. Lavrov ha indicado que esta es percibida como una provocación, teniendo en cuenta la negativa de Pekín. En otro orden, en el Pentágono se dieron cuenta de la asimetría en las posibilidades bélicas de Moscú y de Washington, lo que vinculan al hecho de que Rusia está desarrollando tecnología de arma hipersónica, con los que no cuenta ningún otro país. Y este viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que su país tomará medidas de seguridad ante la interrupción de acuerdos de la no proliferación nuclear por parte de Estados Unidos. Durante la cuarta conferencia de no proliferación nuclear, que comenzó el jueves en Moscú, el ministro Lavrov declaró que la deteriorada seguridad estratégica global es provocada por los movimientos de los países occidentales, especialmente Estados Unidos, dando lugar a una crisis sin precedentes en la situación de la no proliferación nuclear internacional y el control de armas. Se espera que Rusia inicie un diálogo positivo con Washington antes de revisar un nuevo tratado y advirtió que cualquier renuncia a esos acuerdos por parte de Estados Unidos rompería definitivamente el sistema existente de no proliferación nuclear. Pese a índices de homicidio y violencia siendo los más altos en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó la ayuda de Donald Trump, que había anunciado que es hora de ir a la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Esto luego de que 6 niños y 3 mujeres estadounidenses fueran masacrados en México. Sin embargo, los datos han mostrado que las políticas implementadas por López Obrador contra la delincuencia y el narcotráfico no han sido efectivas, pues los homicidios van en aumento, más de 100 homicidios diarios. Frente a la negativa que va teniendo el país mexicano, Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en que la guerra no es la respuesta, aclarando que los narcotraficantes no serán combatidos con las armas, porque el narco es pueblo. A continuación se darán más detalles del porqué del rechazo a la ayuda de Donald Trump. Mi primera pregunta es ¿por qué el presidente López Obrador ha dicho en público que rechaza la ayuda de Estados Unidos en el año más violento de la historia de México? Tras Vestidores, ¿habrá otro discurso y de facto habría una colaboración no precisamente al nivel que Trump plantea, sino que con agencias independientes del gobierno, o sea, con agencias del gobierno, pero digamos independiente, un plan mayor como propone el presidente Trump? Le saludo. Es una excelente pregunta. La realidad es que hay una historia complicada, obviamente, entre los Estados Unidos y México, entre cooperación de seguridad.
Y es en el pasado, cuando yo estaba en el gobierno, muchas veces esa cooperación sí avanzaba a nivel técnico, pero en público ellos, los políticos, tenían que reconocer que nos tenían que criticar, y ellos sabían que si se daba a la luz esa cooperación podría ser un problema político para ellos en México.